Bienvenidos a un viaje profundo y nostálgico por la paternidad en la España de los años 60. Imaginaos una tarde de domingo en un piso humilde de Madrid en 1963, con el aroma a cocido madrileño llenando la cocina, el murmullo de la radio sintonizando un partido del Real Madrid contra el Barça, y un padre sentado en su sillón orejero con el periódico ABC desplegado, lanzando una mirada que silencia cualquier ruido como si tuviera superpoderes. Si vivisteis esa época, quizás sintáis un cosquilleo en el corazón recordando cómo una sola palabra de vuestro padre podía enderezar el mundo, o cómo sus lecciones, impartidas con mano firme, se grababan en la memoria para siempre. Para los que no la conocisteis, venid conmigo a explorar cómo eran aquellos padres, estrictos, con una autoridad que parecía tallada en piedra, y cómo educaban a sus hijos con normas inquebrantables y castigos que hoy nos parecen de otro planeta. Vamos a sumergirnos en la vida cotidiana de un padre de los 60, desde las mañanas de disciplina hasta las noches de cuentos bíblicos, pasando por momentos de ternura que se escondían tras la dureza. Si os gusta este viaje al pasado, no olvidéis suscribiros al canal, darle un like y activar la campanita para más historias que os hagan reflexionar sobre cómo hemos cambiado como sociedad. Pensad en José, un padre de familia en un barrio obrero de Valencia en 1962, un hombre de 35 años que se levanta cada día al alba, cuando el cielo aún está oscuro, para un turno de 10 horas en una fábrica de textiles. El ruido de las máquinas y el olor a algodón prensado son su rutina, y llega a casa con las manos encallecidas, los hombros encorvados y un cansancio que no menciona, porque quejarse no es propio de él. En su pequeño piso, comparte la vida con su mujer, Carmen, y sus 3 hijos, Paco, de 10 años, Antonio, de 8, y la pequeña Luisa, de 5. José es el pilar indiscutible del hogar, el hombre cuyas decisiones son ley, no porque sea un tirano, sino porque así lo exige una época donde la supervivencia depende del orden y el esfuerzo. No es de muchas palabras, su presencia sola impone un respeto que los niños sienten en los huesos. Si Paco llega tarde de jugar en la calle, corriendo detrás de una pelota de trapo, José no pregunta por qué ni busca excusas. Una mirada severa, con esos ojos oscuros que parecen atravesar el alma, y un "a tu cuarto", sin cena bastan para que el mensaje quede claro. Su autoridad es absoluta, basada en un respeto instintivo y un toque de temor que asegura que las reglas se cumplan sin necesidad de repetirlas. José educa con mano firme, convencido de que la disciplina es la base para forjar el carácter y preparar a sus hijos para un mundo que no perdona errores. Si Paco saca un suspenso en aritmética, no hay palabras de consuelo ni promesas de apoyo. José lo sienta a la mesa de la cocina, bajo la luz tenue de una bombilla, con una pila de cuadernos y una regla de madera al lado. Hazlo hasta que te salga bien, dice, y si Paco se distrae mirando por la ventana, un cachete rápido en la mano o en la nuca lo despierta. La letra con sangre entra, repite José, citando el refrán popular que resume la filosofía de la época. No es crueldad, es lo que él mismo vivió en su infancia, creciendo en un pueblo donde la posguerra dejó hambre y la obediencia era la clave para sobrevivir. Carmen, desde la cocina, observa en silencio, y a veces, cuando José no mira, le lleva a Paco un trozo de pan o un vaso de leche a escondidas, suavizando la dureza con un abrazo que no necesita palabras. Los castigos físicos, un coscorrón por hablar fuera de turno, un azote con el cinturón por una falta grave, son parte de la educación. José cree que un dolor breve enseña lecciones duraderas, como no volver a llegar tarde, respetar a los mayores o cuidar las cosas de casa, porque en un hogar con poco, cada plato roto es una pérdida que duele. La rutina diaria en casa de José es un reloj perfectamente sincronizado. Los niños se levantan al alba, cuando el gallo del vecino aún canta, para ayudar con las tareas del hogar antes de ir al colegio. Paco lustra las botas de su padre con betún, dejando un brillo que refleja la disciplina de la casa. Antonio pone la mesa para el desayuno, colocando los platos con cuidado para no ganarse una reprimenda. Luisa, con sus pequeñas manos, barre el patio con una escoba que le queda grande, esforzándose por no dejar ni una hoja. No hay espacio para quejas, un gruñido de José o un simple "a trabajar" aceleran cualquier tarea. Las comidas son momentos sagrados, casi ceremoniales. Todos se sientan en silencio alrededor de la mesa de madera, esperando a que José bendiga la mesa con una oración rápida, un Padre Nuestro que marca el inicio. Solo entonces se habla, pero con moderación, sobre el día en la fábrica, las notas del colegio o las noticias de la radio, como la última hazaña de Bahamontes en el Tour. Si alguien derrama un vaso de agua, un coscorrón rápido en la cabeza recuerda la importancia de estar atento, porque en casa de José, la atención es tan valiosa como el pan. José enseña con el ejemplo y el temor a las consecuencias, asegurándose de que los niños aprendan a ser responsables desde pequeños, porque en su mundo, un niño ocioso es un lujo que nadie puede permitirse. La vida en los 60 es dura, con salarios que apenas alcanzan para el pan, la leche y el alquiler del piso.
Las familias numerosas, como la de José, viven apretadas en espacios pequeños, con un solo baño y una cocina donde el fogón de carbón es el corazón del hogar. No hay tiempo ni recursos para caprichos. Si Luisa pide una muñeca de trapo que vio en el escaparate de una tienda en el centro de Valencia, José responde con un seco "gánatelo" y le asigna tareas extra, como fregar los platos o ayudar a Carmen a doblar la ropa lavada en el pilón del patio. El amor no se expresa con abrazos constantes ni palabras dulces, se muestra en actos concretos, en el sacrificio diario. José trae el sueldo semanal intacto, aunque a veces tenga que renunciar a un café en el bar con los compañeros. Arregla la bicicleta rota de Paco con herramientas caseras, sudando bajo el sol del patio, o lleva a los niños al cine un domingo al mes para ver una película de Marisol o El Verdugo, donde se sientan en butacas desgastadas y comparten una bolsa de pipas, riendo juntos por un rato. Un bien hecho, hijo, tras una buena nota en el colegio o una tarea bien hecha es el mayor elogio, un tesoro que los niños guardan en la memoria como si fuera una medalla. Esos momentos, aunque escasos, son la forma en que José dice "te quiero" sin decirlo, porque en su mundo, las palabras sobran cuando las acciones hablan. La educación moral es un pilar fundamental en la crianza de José. Cada domingo, lleva a la familia a misa, vestidos con la ropa buena, camisas planchadas por Carmen, zapatos lustrados y faldas almidonadas. Los niños se sientan rectos en los bancos de madera de la iglesia del barrio, rezando el rosario sin moverse, mientras José escucha el sermón con atención. Enseña valores como el respeto a los mayores, la honradez y la obediencia, no con libros o charlas largas, sino con ejemplos vivos sacados de su propia vida. Si Paco discute con un vecino por una pelota perdida, José lo resuelve con un sermón sobre mantener la honra de la familia. Si la falta es grave, un azote con el cinturón para que aprenda a no pelear por tonterías. Dios ve todo, y yo también, dice José, reforzando que las malas acciones tienen consecuencias inmediatas, ya sea en esta vida o en la otra. Carmen apoya esto contando cuentos bíblicos a los niños antes de dormir, historias de David y Goliat o del buen samaritano, que refuerzan la idea de que la obediencia y la bondad llevan a una vida recta. Para José, la iglesia y el hogar son los dos pilares donde se construye el carácter, y no hay espacio para desviarse del camino. José prepara a sus hijos para un mundo exigente, donde el esfuerzo y la responsabilidad son la única moneda de cambio. A Paco le enseña a ser fuerte y trabajador, llevándolo a veces a la fábrica un sábado por la mañana para que vea cómo se gana el pan, entre el estruendo de las máquinas y el olor a aceite que impregna la ropa. Mira cómo es la vida, hijo, aquí no hay sitio para vagos, le dice, mientras le muestra cómo enhebrar una máquina de coser. A Luisa, la anima a ser cuidadosa y diligente, ayudando en casa con tareas como coser botones en las camisas de sus hermanos o limpiar los cristales con vinagre. La educación es práctica, casi una extensión del trabajo diario. Los niños deben contribuir al hogar desde pequeños, ya sea barriendo el patio, llevando recados al colmado o cuidando a los hermanos menores cuando Carmen está ocupada. Si Paco quiere salir con amigos a jugar al fútbol en la plaza, necesita el permiso explícito de José, y un retraso significa una semana castigado en casa, a veces acompañado de un cinturón para grabar la lección. La disciplina es amor, piensa José, convencido de que la dureza es la mejor manera de preparar a sus hijos para un mundo que no regala nada. La educación financiera es otra lección que José imparte con mano firme. Enseña el valor del dinero con ejemplos concretos. Paco gana unas pocas pesetas recogiendo botellas vacías de gaseosa o ayudando la tienda del vecino, pero si las gasta en chuches o cromos, José le quita el resto y lo mete en una hucha de barro que guarda en la cómoda. El dinero se suda, no se tira, repite, mostrando su propio sobresueldo semanal como prueba de su esfuerzo. Los fracasos, como gastar mal o perder un billete, se pagan con consecuencias inmediatas. Un día sin salir, tareas extra o una charla severa sobre la importancia de cuidar lo poco que hay. José ve el error como una lección que se aprende con sacrificio, no con consuelo suave. Si Antonio pierde un céntimo en el mercado, José le hace buscarlo entre el polvo del suelo, aunque sea para enseñarle que cada moneda cuenta en una casa donde el pan no sobra. En temas de salud, José es pragmático y confía en los remedios de siempre. Si un niño se cae jugando en la calle y se raspa la rodilla, un poco de yodo que escuece como el demonio y un venga a seguir son suficientes. Las fiebres se tratan con infusiones de manzanilla o tomillo que Carmen prepara en la cocina, y el médico solo se llama para emergencias graves, porque cada visita cuesta dinero que podría gastarse en comida. Las vacunas son básicas, administradas en la escuela o en campañas del gobierno, y la obesidad no es un problema porque los niños pasan el día corriendo la calle, jugando al escondite o al fútbol con una pelota hecha de trapos. José cree que el cuerpo debe endurecerse, como el carácter, enfrentando pequeños males sin quejas. Si te duele, aprieta los dientes y sigue, le dice a Paco cuando se queja de un golpe, enseñándole que la resistencia es parte de crecer.
El ocio en casa de José es simple y estrictamente controlado. Tiene una radio de válvulas en la cocina que sintoniza Radio Nacional o partidos de fútbol los fines de semana, y hacia 1965, una televisión en blanco y negro que compró a plazos para ver El Nodo, las noticias o algún programa como Estudio 1. Los niños escuchan cuentos en la radio, como los seriales de aventuras de Guillermo Brown, o leen tebeos como El Capitán Trueno y Jabato, que pasan de mano en mano hasta que las páginas están gastadas. José decide que es apropiado. Eso es para mayores. Dice si un programa o un tebeo parece demasiado subido de tono. El entretenimiento es principalmente callejero. Los niños juegan en el patio o en la plaza con pelotas de trapo, bicicletas compartidas o a las chapas, corriendo hasta que el sol se pone. Pero si José silba desde la ventana o grita «a casa», todos corren como si les persiguiera un lobo, porque llegar tarde significa un castigo seguro, como copiar una página del catecismo o quedarse sin salir al día siguiente. En la adolescencia, José se vuelve aún más firme, porque los riesgos son mayores. Paco, a los 15 años, empieza a pedir permiso para ir a un baile en el salón del barrio o a ver un partido con amigos, pero necesita la aprobación explícita de José, que evalúa si ha cumplido con sus tareas escolares y domésticas. Un retraso, aunque sea de 10 minutos, significa una semana castigado en casa, escribiendo líneas en un cuaderno, o en casos graves, un azote con el cinturón para grabar la lección. José cree que la disciplina estricta evita problemas mayores, como meterse en peleas, frecuentar malas compañías o descuidar el futuro. Las salidas son raras y vigiladas, la calle enseña lecciones valiosas, pero el hogar es el refugio donde se moldea el carácter. José a veces acompaña a Paco a un partido de fútbol local, sentados en las gradas de madera, y aunque no lo dice, el brillo en sus ojos cuando Paco anima al equipo es una muestra de orgullo que no necesita palabras. Las vacaciones son un lujo sencillo en los 60. José carga el SEAT 600, el coche familiar que compró con años de ahorros, con maletas, mantas y una fiambrera llena de tortilla y filetes empanados, y lleva a la familia al pueblo de los abuelos, a un par de horas de Valencia. Allí, los niños corren libres por el campo, pescan renacuajos en el río, trepan árboles o ayudan en la huerta, recogiendo tomates bajo el sol abrasador. Las noches son para sentarse en el porche, escuchando historias de los abuelos sobre la guerra o los tiempos de antes, mientras los niños comen higos robados del árbol del vecino. José ve estas escapadas como un respiro necesario, pero incluso en el pueblo mantiene el orden. Los niños se acuestan temprano, y las tareas no desaparecen. La diversión es espontánea, sin planes elaborados, pero siempre bajo la mirada atenta de José, que no tolera desmadres ni siquiera en verano. La comunicación familiar es directa, casi militar. José reúne a todos en la mesa para hablar de lo importante, notas, comportamiento, planes para el futuro, sin distracciones como la radio encendida. Las decisiones son suyas, y los niños escuchan más que hablan, respondiendo con un sí, padre o no, padre. Si hay conflictos, como una pelea entre Paco y Antonio por un tebeo, José resuelve con una orden clara: dejad de pelear o los dos os quedáis sin salir. No hay debates ni negociaciones, la palabra de José es la ley. Para enseñar valores, cuenta anécdotas de su juventud, cómo trabajaba en el campo desde los 12 años, cómo aprendió a respetar a los mayores tras un buen tirón de orejas de su propio padre. Yo a tu edad ya era hombre, le dice a Paco, no para presumir, sino para mostrarle que el esfuerzo es el camino. Estas historias, contadas con voz grave mientras pela una naranja, se graban en la memoria de los niños como lecciones de vida. José también tiene momentos de ternura, aunque no los muestra con gestos efusivos. Un sábado por la tarde, lleva a los niños a ver una corrida de toros en la plaza de Valencia, pagando las entradas más baratas con el sueldo de la semana. Mientras los niños aplauden al torero, José les explica cómo el valor y la precisión son virtudes de hombres fuertes, y aunque no lo dice, su mano en el hombro de Paco es un gesto de cariño raro y valioso. Otras veces, en un día bueno, saca una armónica vieja del cajón y toca una melodía sencilla mientras los niños ríen, sentados en el suelo del patio. Estos momentos son breves, pero suficientes para que los niños sepan que, tras la dureza, hay un padre que los protege y los quiere a su manera. La escuela es otro terreno donde José ejerce su autoridad. Visita al maestro cada trimestre para revisar las notas de los niños, y si no son buenas, la consecuencia es inmediata: menos tiempo en la calle y más horas estudiando. José no entiende de matemáticas modernas ni de literatura, pero sabe que el colegio es la puerta a un futuro mejor que el suyo, y no tolera la pereza. Si Paco o Antonio se quejan de un profesor, José no los defiende: el maestro tiene razón, y punto. La educación formal se complementa con lecciones prácticas en casa. José enseña a Paco a clavar un clavo recto, a reparar una silla coja o a calcular el cambio en el colmado, porque saber hacer cosas es tan importante como saber leer.
En resumen, los padres de los 60 como José eran estrictos, con una autoridad incuestionable que se sostenía en el respeto y el temor. Usaban castigos físicos, un cachete, un azote como herramienta común, creyendo que la dureza preparaba a los hijos para un mundo implacable. Educaban con normas rígidas, ejemplos vivos y valores tradicionales, mostrando amor a través de actos concretos, no palabras efusivas. La vida era un equilibrio entre sacrificio y pequeños momentos de alegría, como un cine compartido o una tarde en el pueblo. Si cierras los ojos, puedes ver a José en su sillón, periódico en mano, con esa mirada que ordenaba el caos, y sentir el peso de una época donde la paternidad era dura, pero cargada de un amor profundo que se expresaba en el esfuerzo diario. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Los años 60 nos enseñan que ser padre era una tarea de resistencia, pero también de devoción. Nos vemos en el próximo vídeo.